heartbeat. I hate to feel it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy aquellos que siguen el programa con regularidad ya saben de qué vamos a hablar, pero en todo caso lo reservaré para decir próximamente enseguida. Me parece hacer un comentario previo a la noticia de que el pasado lunes, día 26, fallecía Bernardo Bertolucci, el prestigioso y reconocido cineasta italiano. Y aquí, naturalmente, en Crisol de Cultura, tengo un particular interés en hacer mención de homenaje a su recuerdo, a su obra y a la personalidad artística que significó para el cine y, en consecuencia, para la cultura más universal. Nacido en Parma, en Italia, naturalmente, el 16 de marzo de 1941, es conocida, muy conocida, su relevancia particular, muy sobre todo a través de algunas películas especialmente sobresalientes. Director de cine, claro, también guionista, es deudor del neorrealismo italiano y por demás el contacto profesional, la relación que tuvo con Pasolini, con Pier Paolo Pasolini, marcaría de modo notable su forma y sentido de entender el cine en su esencialidad. Militante en su juventud del Partido Comunista, esas referencias ideológicas iban a trasladarse en momentos supremos a alguna de sus películas más relevantes. Novecento, muy especialmente, claro que algunos años más tarde empezaría a distanciarse, a desencantarse de esa realidad política que ya no veía como una utopía realizable y a la que había reconocido finalmente como un frustrante fracaso. Premiado con 9 Óscar en el año 1988 por su película El último emperador, en todo caso tengo que decir que personalmente a mí me interesan más otras películas, naturalmente sin demérito alguno de la tan oscarizada El último emperador. El conformista, del año 1970, película de neta intención política basada en una novela de Alberto Moravia, es una de las que a mí me gustan especialmente. El último tango en París, por supuesto. El último tango en París es una referencia que a mí me parece, lo comentaba con Emilio hace un momento, me parece, junto con algún otro título naturalmente, pero me parece una de las películas que mueven a mayor reflexión. Al margen, naturalmente, los encantos de María Schneider, que eso ya es otra historia. Novecento, por supuesto, del año 1976, por cierto, con música de Ennio Morricone. Lo digo porque Ennio Morricone, en fin, es una referencia musical al cine italiano y universal imprescindible. Y ya por último citaré Soñadores, una película, la más reciente de las que cito, del año 2003. Una película transgresora, en buena medida oponiéndose precisamente al espíritu de Novecento, cuando la utopía, ahora ya con Soñadores, le queda ya bien lejos y hasta un poco ajena. Y es que ya viene de vuelta de todo. Toda una denuncia de los fundamentos que pretenden las sociedades igualitarias, por más que siempre le queda algún resabio como de nostalgia de lo que no fue. Es en directa consecuencia, igualmente, que denuncia
el espíritu que representó precisamente en esencia el Mayo francés del 68. Y en fin, ya estoy deseando saludar a Emilio Saldaña, para ver qué nos dice de todo esto de Bertolucci, en fin, que será una forma de redondear el homenaje que Crisol de Cultura quiere hacer al genial director italiano, director de cine italiano. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya me dirás qué te parece lo que acabo de largar respecto a Bertolucci y cuál es tu reflexión al caso. Hombre, como cinematógrafo, a mí lo que me gusta de Bertolucci es lo visual de su cine, la fascinación de la belleza plástica que se ve ya de una manera, en fin, muy apabullante, casi desde el principio, pero que va a más, sobre todo en El último emperador. Aunque a mí me gusta más, por ejemplo, Soñadores. En Soñadores, toda la gama cromática de esos tonos interiores de la casa donde sucede todo, y bueno, y la belleza de los protagonistas que la busca y que en los uno se encuentra, en fin, es ese... Eva Green, sí, la actriz, ¿no? sí, no, y los chicos también, Los chicos. y la propia casa, el piso, todo es una cosa que para quedársela mirando. Eso se notaba ya en Novecento. Lo que pasa es que en Novecento estaba al servicio, digamos, de la épica del proletariado, pero ya había las grandes formaciones plásticas que parecían cuadros realmente, de la libertad guiando al pueblo se convierte en fin, en a veces la había clase fotogramas que insurgente eran de los puro realismo explotados. Socialista, ¿no? Sí, pero yo me refiero a la cuestión formal. La cuestión formal es realmente, pues en fin, prácticamente un cine pictórico, de interiores, en el ejemplo de Los sonámbulos, de grandes exteriores o de grandes masas corales y épicas, pero es un cine muy de ver, muy... Y después, por supuesto, lo que aquí quizá me interesa más, aparte de lo comunista, digamos, de su ideología, la influencia del psicoanálisis, que se nota mucho también, sobre todo en las últimas películas más. Es decir, a medida que se produce una cierta decepción o un cierto enfriamiento de la pasión política por la revolución, pues eso se desplaza hacia la reflexión de la revolución interior, de los mecanismos del psiquismo, y eso se ve, por ejemplo, otra vez en Sonámbulos y en La luna, claro. Películas muy freudianas, diríamos. Sí, iba a decir yo que, claro... Y en el propio emperador, es decir, esa especie de canto por la regeneración política a través de un proceso en el fondo, conversión interior de Puyi, es también, bueno, la vieja idea freudiana de la terapia como el afloramiento de la verdad interior y la superación de la alienación, ¿no? Iba a hacer yo una media broma, solo media, de que cuando el marxismo cojea aparece Freud. Es decir, pues bueno, en su caso, desde luego, sí. En Sonámbulos hay alguna escena donde las marchas ahí de los estudiantes revolucionarios del 68 pasan por la calle y ellos se asoman un poquito, pero no se unen a ellos, como pasaba en Novecento, donde se unían unos a otros. Claro, ese es el tiempo que ha pasado. En efecto. A cambio hay esas escenas donde se roza el incesto, el huevo que cae en la sartén mientras los otros están en el suelo de la cocina, en fin, unas historias aquí que yo sí me atrevería a decir que son casi dalinianas, de tan freudianas que son. Estoy totalmente de acuerdo con ese final, en el que yo no había reparado, que ya es sorpresa, pero esos elementos están también en el emperador, están más camuflados, en un cine más comercial, digamos, más oscarizable, claro, pero también las escenas de esa especie de sexo polimorfo perverso del principio, de él cuando todavía no tiene conciencia de quién es, ¿no? Porque es casi saliendo de la infancia, un niño especial, sin amigos, aislado, y de ego puro allí en su palacio, y cómo todo eso se va convirtiendo después, y cómo acaba tomando conciencia a través de una especie de proceso que puede ser un lavado de cerebro, digamos, pero también puede ser un poco la famosa regeneración moral de la ideología revolucionaria, ¿no? Es verdad. Bueno, cualquier día tenemos que hablar de Freud y Dalí.
Pues sí. Que no sería mala cosa, ¿eh? Es decir, nos daría, pero para largo. Y además yo creo que sería muy atractivo el programa, la conversación sobre Freud y Dalí. Ya lo dejamos ahí, a ver qué pasa. En fin, vaya así nuestro homenaje a la memoria y a la obra, a la personalidad artística y cineasta de Bernardo Bertolucci. Y bien, hoy nos espera un programa especialmente atractivo y ya debemos entrarle a la conversación sin más demora, cuanto antes. Hoy vamos a hablar de Mozart, del genial compositor y músico precoz y prodigioso Wolfgang Amadeus Mozart. En fin, y a este fin de conversación es nuestro invitado, ya lo anuncié la pasada semana, Juan José Rodríguez de los Ríos, entusiasta y apasionado investigador de la música, de los músicos, de los géneros musicales, y es así, en síntesis, que naturalmente debo presentarlo como lo que es, musicógrafo, que por otra parte es además como él mismo mejor y más cómodamente se reconoce. Bienvenido, Juanjo, un placer recibirte. Hola, buenas noches. El placer es mío. Bueno, pues vamos a ver. Voy a hacer un previo comentario breve sobre un cierto semblante de Mozart, ese niño obstinado e incapaz de superar su conducta infantil, el compositor prodigioso que nunca revisó una sola nota de sus fulgurantes inspiraciones improvisadas. El genio consumido y consumado que aceptó el encargo de componer un requiem como si fuera un aviso sobrenatural de la inminencia de su propia muerte. También el borracho, el mendigo que fue enterrado en una fosa común. Y hasta su propio nombre, Amadeus, es objeto de interpretaciones, porque es muy evidente y muy conocido que a él le gustaba ser nombrado Amadé, a la francesa. Claro que, por más que en todo esto hay un manifiesto fondo de verdad, naturalmente lo más fascinante de Mozart es su música, su vida musical. Su padre, al que hemos de referirnos seguramente aquí pronto, calificaba al joven Mozart como un prodigio de la naturaleza. Y lo era del todo, sin duda. Las sinfonías, los conciertos para piano, las sonatas para piano y violín, la música de cámara, los divertimentos, las óperas, las arias, las misas de Mozart alcanzaron niveles de perfección muy difícilmente superables. Yo voy a ver si Realización nos ofrece un cuadro de Lacroze, un pintor, Johann Nepomuk, por decirlo con más propiedad, de Lacroze. La familia Mozart es un cuadro conocido en el que aparecen por una parte Amadeus Mozart y su hermana Nannerl al piano y Leopold, su padre, sosteniendo un violín, que era lo suyo. Y un detalle muy interesante, sobre todo desde la perspectiva de una familia burguesa de la época, en la Austria de la época. Un retrato de la madre, muerta en el año 1778, que realmente preside la reunión familiar. Es un cuadro, todo un documento histórico, además de la belleza plástica formal, y que nos permite ya entrar de una manera directa en la consideración de la conversación que ha de ocuparnos. Quiero decir expresamente una cosa, que por cierto no le dije ni a Emilio ni a Juanjo, pero lo voy a decir ahora y ya va todo seguido. Por acomodación del tiempo disponible, que tampoco es demasiado, pues vamos a evitar referirnos en esta ocasión, que no en otras, a la conocida y célebre rivalidad entre Antonio Salieri y Amadeus Mozart, porque es un asunto particularmente atractivo, pero yo creo que en realidad merece una más concreta referencia de comentario
y hoy prioritariamente nos ocupa Mozart, Amadeus Mozart, su personalidad, su evolución, su música. Vamos a ver, tampoco debéis entender, si queréis decir algo de Salieri, yo ningún inconveniente, ¿eh? Lo que quiero decir es que no me parece de entrarle, de pararnos excesivamente en la consideración de Salieri-Mozart, Mozart-Salieri, porque nos podría llevar lejos, ¿no? Salvado esto, naturalmente podéis decir lo que os parece. Yo tengo entendido que es más bien una leyenda que una realidad histórica, que en su momento Salieri tenía un suficiente éxito como para no necesitar sentirse especialmente envidioso de Mozart, y que todo lo que vemos nosotros ahora de eso es en realidad una distorsión de la película de Forman sobre la obra de teatro de Schaffer. La película fue una sobreactuación manifiesta, eso sí está claro. Pero no, yo no me refiero tanto a la sobreactuación como al planteamiento, ¿no? La envidia. Sí, no, eso quise decir. El Salieri de los Venticelli y el Mozart este de la risa de caballo. Sí, lo que ocurre es que ese tipo de cosas se divulgan de ese modo, con esa aparatosidad escénica. Hombre, porque el cine es el cine. Y claro. El cine de éxito. Y entonces, claro. Bueno, la figura de Salieri, por otra parte, era un compositor italiano notable, muy notable. Y en su momento de mucho éxito. Claro, de mucho éxito, y que además, como tendremos ocasión seguramente de hablar, pues por ejemplo, Lorenzo da Ponte, del que pronto hablaremos algo, escribía libretos para Salieri, o sea que no era precisamente... En fin, vamos a ver, Juanjo, si estás de acuerdo con esta breve introducción sobre Mozart que acabo de hacer, o en todo caso desde la consideración crítica que te pueda merecer, tú verás, apunta lo que te parezca y ya entramos en abierta conversación. O sea, adelante, Juanjo. Estoy más de acuerdo con Emilio, en lo que dice que es mucho más leyenda la envidia que había entre Salieri y Mozart que lo que fue en realidad. Lo que pasa es que lo que hace Schaffer es coger esa especie de leyenda para una obra que es un poco de tesis, ¿no? La posición en la que Salieri representa el hombre del oficio y Mozart el del genio, y la oposición a los merecimientos del hombre que se esfuerza y que trabaja frente a lo inmerecido del don gratuito. Que lo que queda claro en esa película de obra teológica, ¿no? Es el genio de Mozart. Claro. No queda claro nada más, porque la risa de tonto que le ponen, esto es una cosa muy cinematográfica. Claro, o sea, para que el final de la película, con la última escena, coincida con que haya que recordar a Mozart. Sí. Y eso se logra con una imagen o con un sonido. Es verdad que, bueno, se sabe que el humor de Mozart era un poco infantil, como decía antes Manuel, ¿no? Le gustaban los chistes así gruesos y esas cosas. Era un tanto infantiloide. Era un tanto infantil, pero en su sentido del humor, no en otras cosas. Él tenía, por ejemplo, una conciencia de artista que en aquel momento estaba anticipando la emancipación del artista y un poquito anticipando también el genio romántico que estallará con Beethoven enseguida, y que es lo que utiliza Schaffer un poco como paradigma inconsciente, digamos, cuando lo opone al trabajador, al hombre del oficio y de la receta que se queja de que con lo que él se esfuerza Dios no lo ha bendecido con el don, mientras que el otro que no se lo merece, y que es así, pues resulta que va y le toca la lotería, ¿no? Es que Salieri en la película lo veía como auténtico mamarracho. Claro, pero es que es una contraposición teológica, es la doctrina de la gracia, de la predestinación o del merecimiento de las obras ante la salvación. Claro. Eso es lo que representan esas dos figuras. Es un tema muy recurrido en película, ¿no? O sea, ensalza un poco al vil y se defrauda el mismo, se degrada. Claro, pero yo entiendo la posición de Salieri. Es decir, esforzarse y saber que has puesto mucho más trabajo y que te lo mereces mucho más y que sin embargo no te ha tocado a ti porque Todopoderoso, la genialidad está en el otro. La genialidad se la ha dado gratuitamente a un tipo que no se la merece. Eso es la salvación por las obras o la salvación por la fe. La posición católica y la posición protestante. Bueno, yo creo que ya debemos dejarlo aquí, porque si no, ya, en fin, vamos a transgredir precisamente la previsión. Pero yo creo que quedó muy a propósito, aclarado, lo que en cierto modo yo pretendía de inicio, y que de una manera muy clara y pertinente explicó Emilio y después secundamos todos, ¿no? Es decir, es cierto, y yo creo que esto debe de contribuir de manera importante a aquellos espectadores que nos sigan para, en fin, digamos,
el reconocimiento del genial y extraordinario Mozart no va naturalmente en perjuicio de Salieri ni de nadie. Es decir, va en beneficio de la música y nada más, ¿no? En fin, bueno, a ver, yo puedo incitaros alguna... Hablamos del padre, por ejemplo, digo, no sé, ¿quieres apuntar algo? De Leopoldo, sí. Leopoldo fue un hombre eminentemente, un violinista con una gran trayectoria, que escribió un tratado de violín que aún se sigue interpretando hoy en día. El padre se empeñó, como decía Emilio, lo dijo muy bien, que el hijo era una obra de Dios. Entonces se esforzó en sacar de ese niño todo lo que había de positivo, lo que le había enseñado él. Porque hay que recordar, y vosotros lo recordaréis, que Mozart no pisó nunca en la vida una escuela. Todo lo que recibió, las enseñanzas que recibió, fueron de su padre. Sí, sí, así es. Tanto musicales como de otros temas de la vida. Entonces, claro, con 4 años el niño ya tocaba divinamente el teclado, tocaba el violín a la perfección. Sí, divinamente es el adverbio. Sí. Y claro, ya el padre lo llevaba por las cortes europeas, ¿no? Entonces, claro, este prodigio que el niño ya escribe con 6 años, una sinfonía, una pequeña sinfonía, y con 11 ya se mete en la mitología griega, con la Metamorfosis de Ovidio, y hace Apolo en Yacintos, con 11 años. Lo hace como un deber escolar. O sea, pero ahí está, la primera ópera que ese niño escribe, que tiene un trasfondo de homosexualidad, como sabemos. Bueno, son los amores de Jacinto y... Exactamente. Y que el abate de Salzburgo se empeña muy mucho en recortar toda esa parte de la homosexualidad, porque la obra iba a ser estrenada en un colegio religioso de Salzburgo. Ya, pero luego se le da una interpretación moral, porque eso ya se hizo con Ovidio y sus escandalosas historias de metamorfosis antiguas. Se moraliza a Ovidio, se moraliza eso y eso se convierte en otra cosa y ya está. Eso nunca fue un problema real. Por eso se han mantenido esas historias y se han contado y se han leído y se han comentado a pesar de... Pero bueno, qué mente prodigiosa lo de ese del niño de 11 desde años luego, para poner música a todas esas elucubraciones. Claro. Al fin y al cabo, Jacinto acaba convertido en una flor. Eso es un final feliz para cualquier historia. Exactamente. Es que hay nombres que marcan. Sí. Bueno, pues con 12 años ya escribe La Finta Semplice. Y ahí se ve con una serie de intrigas de que los músicos no quieren tocar dirigidos por un niño de 12 años. Claro, empiezan a decir que esa música la compuso el padre. El padre se agarra a un enfado enorme, tal, mientras que el niño pasa olímpicamente de aquello. No le interesa muy poco lo de las intrigas que le llueven por fuera, ¿no? Además que tendría una conciencia relativa de eso, ¿no? Fijaos la retentiva de este niño, que con 14 años escucha en la Capilla Sistina el Miserere de Allegri, una obra complicadísima, compuesta para 4 y 6 voces indistintamente. Bueno, pues Mozart lo transcribe al papel después de escucharlo una sola vez, y la copia no le falta ni una coma, ni una nota, ni un silencio, ni un calderón. Todo exactamente igual que lo Es que el Miserere de Allegri no se podía interpretar en ningún sitio. No se podía leer la partitura en ninguna parte, era una cosa privada. Fuera de la capilla. La única manera que había era transcribirlo de oído, claro. Y eso es lo que se le ocurre al niño. Y ahí lo hace el niño. Sí. Claro. De hecho, el Papa le otorga, lo quiere conocer, claro, al chaval, y le otorga el título de caballero de la Escuela de Oro. Eso es, vamos, es que, porque componer tiene su complicación, pero es que el retener todo lo que se está escuchando, con todas las voces, porque son 6 y 4 voces, ¿eh? Esto es de una trascendencia enorme, y con 14 años. Pero Colloredo era un hombre colérico, era un hombre que además lo degradaba, el chaval, lo degradaba porque decía que era empleado de él.
es que Mozart representa una cosa que en aquel momento era una novedad absoluta, era el artista con conciencia de artista. Es decir, eso se había visto en la Italia del Renacimiento por primera vez prácticamente, con Miguel Ángel y con estos, pero era una cosa de la pintura. La música era como la cocina, era un arte de segunda, y los músicos pues eran pues cocineros. Eran sirvientes. Sí. Entonces, uno que se pretendía poner a esa altura, está anticipando naturalmente. Entonces, para Coloredo escribe El sueño de Escipión, que es otra ópera seria. Pero el arzobispo le dice que él quiere música más ligera para que se toque durante las comilonas que hacían. Sí, claro, aquellos paisanes con plumas. Como no había televisión y no había sí. Spotify. Los músicos tocaban. Y le exige al niño que no emplee los violines. ¿Porque eran indigestos o qué? Porque el rascar la cuerda con el arco sí, provocaba indigestión, precisamente. Producía una indigestión. Ay, acerté. Sí. Decía, eso repercutía en el estómago. Sí, sí. Bueno, era naturalmente, en fin. Será porque eran de tripa las cuerdas. Sí. Ahí la relación. Y claro, Mozart termina pues hasta el gorro de todas las imposiciones de este hombre, que aún encima lo trataba fatal. Y lo retenía, porque además le dice que no viaje tanto, que no coja tantos humos, porque el chaval se tiene que someter a las órdenes de palacio. Sí, y a todo esto el padre en una posición complicada. El padre el que mediaba. Claro. En fin, nadie se acordaría ahora de Coloredo si no fuera por Mozart. No, Así que ya ves tú. Bueno, así pasan las glorias de este por mundo. Por supuesto. Bueno, vamos a ver. Como tenemos que entrar enseguida en la recomendación de lectura, pero enseguida es ya. Si os parece, vamos a hacer una cosa. Inmediatamente que dejemos la recomendación de lectura, a mí me gustaría tener oportunidad, sin perjuicio de lo que os parezca a vosotros, pero de comentar directamente algunas de las obras principales de Mozart, ¿no? Don Giovanni, desde luego, en las bodas de Fígaro ya se verá, ¿no? Così fan tutti, que me parece... A ver, hay una cosa... Pero no entrar ahora, Juanjo. Tú di lo que quieras. No, di lo que quieras, pero ahora no. Es decir, porque... Ahí balanzado. Sí, ya, por eso. Bueno, en fin, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y bien, hoy tenemos recomendación de lectura. Yo creo, como entre lo que yo traigo, totalmente ajeno a lo que nos ocupa en conversación, y lo que tú traes, que es una cosa vinculada directamente. Pues sí, casi es mejor que empieces tú, entonces después, a partir de lo que diga yo, ya enganchamos con Estupendo. Con, Después con das Mozart, tú la nota. porque yo quería hablar... Sí, claro, por supuesto. Porque, mira, es una forma de entrar, Digo porque yo, el espíritu de lo que traes justamente se adecúa a la continuidad de la conversación que vamos a tener después. Bueno, en fin, mi recomendación de lectura no tiene nada que ver con música, tampoco con Mozart. Pero es un libro sumamente interesante que tiene, entre otras cosas, la virtud, eso que tanto le gusta a Emilio y a mí mismo, de que se aguanta de pie. Con lo cual, en fin, esto es un lujo extraordinario porque, vamos a ver, se trata de la ceremonia del adiós, seguido de conversaciones con Jean-Paul Sartre entre agosto y septiembre del año 1974. La autora, naturalmente, su compañera sentimental, intelectual, filosófica, crítica, en fin, Simone de Beauvoir, que escribe este libro una vez fallecido Sartre. Este es un libro, la verdad, serio, a ratos duro, difícil, pero del todo revelador e imprescindible para conocer precisamente la relación personal, íntima, intelectual, todo lo que acabo de decir, que tuvieron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. En definitiva, un libro en consecuencia que explica un tiempo, una sociedad, unas convicciones intelectuales
ideológicas, filosóficas, ya veremos si tan consecuentes y saludables como nos parecían, como nos decían, como pasaron por ser a la vista del mundo, y sobre todo del mundo de las ideas y de la política, de la acción política. Voy a dar lectura al breve prefacio que se abre, con que abre el libro, sin duda toda una declaración abierta de intenciones, reveladora de un jugoso contenido, como así es. Dice así: he aquí el primero de mis libros, sin duda el único, dice Simone de Beauvoir, que usted no habrá leído antes de ser impreso. Usted, naturalmente, es Sartre. Lo está enteramente consagrado, pero no le atañe. Cuando éramos jóvenes y al término de una discusión apasionada, uno de los dos triunfaba con brillantez, le decía al otro: lo tengo en la cajita. Usted está ahora en la cajita. No saldrá de ella y no me reuniré con usted. Aunque me entierren a su lado, de sus cenizas a mis restos no habrá ningún pasadizo. Este usted que empleo es una añagaza, un artificio retórico. Nadie lo oye. No hablo a nadie. En realidad es a los amigos de Sartre a quienes me dirijo, a aquellos que desean conocer mejor sus últimos años. Los he descrito tal como los viví. Hablo, digo por mí, porque el testigo forma parte de su testimonio, pero lo hago lo menos posible. En primer lugar, porque no es mi propósito y además, como ya señalé, respondiendo a los amigos que me preguntaban cómo tomaba las cosas, eso no puede decirse, no puede escribirse, no puede pensarse. Se vive, es todo. Esta crónica se basa esencialmente en el diario que llevé durante estos 10 últimos años y también en los numerosos testimonios que he recogido. Doy las gracias a todos aquellos que con sus escritos o de viva voz me han ayudado a reseñar el fin de Sartre. Esto está suficientemente explicado. Únicamente recomendaos de manera particular que compréis el libro, que lo leáis y seréis mucho mejores, tendréis un enriquecimiento personal de esa época, de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir y de la pareja mitológica que formaron, quiero decir, más bien mítica, con sus contradicciones, con sus historias, magnífica. Esta es una edición de Edasa. Esta en concreto es una primera reimpresión de la primera edición de 1983, pero bueno, buscadla por donde os parezca, en fin, y que tengáis suerte, merece muchísimo la pena. La ceremonia del adiós seguido de conversaciones con Sartre, por Simone de Beauvoir. Que os aproveche. Y adelante con tu lectura. Sí, yo he traído un libro que tiene que ver con Mozart, con lo de hoy. No solo con Mozart, es un libro de Henri Bagot que se llama Las 5 grandes óperas. A ver si se aguanta solo. Oh, sí, mira. Las 5 grandes óperas. Este señor es un músico, que además es un musicólogo, entonces escribe pues sobre música aparte de componer, es un compositor, con lo cual tiene una visión de la música pues más interior que otros que simplemente pues saben y explican pero que no componen. Es un compositor. A mí me gustan este tipo de músicos que practican y además teorizan, pues como Harnoncourt o como... Pues, en fin. El caso es que él elige 5 obras, que no son desde luego mi selección de las 5 grandes óperas, pero bueno, 2 de ellas sí, son Don Juan, Tristán, Boris Godunov, Peleas y Wozzeck. Yo hubiera quitado el Boris, el Peleas y el Wozzeck y hubiera metido pues Traviata, Tosca y el Barbero de Sevilla, por así coger mis 5, que también no deja de ser arbitrario por mi parte, porque ¿por qué Don Juan y no la flauta mágica? ¿O por qué Tristán y no Parsifal? ¿No? Pero bueno, dentro de, digamos, la arbitrariedad de las elecciones personales, la mía sería esa. Entonces, claro, como la primera obra es Don Juan, pues era el día para traer
el libro. Y una cosa que me gusta mucho es que el análisis que hace no es un análisis exclusivamente musical, pero tampoco se limita, como en muchos libros de ópera, a contarnos la trama y hacer una explicación del argumento, sino que mezcla, en cierto modo, consideraciones, diríamos, musicológicas, consideraciones teatrales y literarias y consideraciones incluso filosóficas a veces. Él lo dice alguna vez. Dedica, dice, a cada una de ellas un pormenorizado análisis escena por escena, desde el punto de vista literario, teatral y musical, en el que el lenguaje técnico ha sido simplificado al máximo, lo cual, claro, a mí me interesa porque, en fin, yo soy un aficionado. Sí, de hecho, se puede ver que casi no tiene las típicas citas estas de los pentagramas, pues tiene unas cuantas por ahí para situar a lo mejor pues un fragmento, un principio de un área o tal, pero en realidad la mayor parte de lo que hace es bueno, reflexionar. Y a mí concretamente los análisis de Don Juan y de Tristán, que son los que he leído más, pues son buenísimos, francamente. Entonces dije yo, ya que vamos a hablar de Mozart, y habrá que hablar de la ópera de Mozart, claro, pues voy a llevar este. Tengo otro por casa, que es las óperas de Mozart, pero es mucho más flojito. Es más técnico. Sí, y más escaso, ¿no? A mí no me gustó como este, sí, es más técnico. A mí, desde luego, no me gustó como este. Y pues tengo otros como la ópera, donde a lo mejor le digo un capítulo a tal. Entonces me parecía que una cosa intermedia entre un libro solo para Mozart, pero muy técnico, y un libro menos técnico y más amplio y con más perspectivas de la ópera o de la música o de la época incluso. Tiene que ser más digerible para el aficionado medio. Entonces yo pensé, este es un libro. Pues yo me alegro que, por cierto, de que la primera sea Don Giovanni. Sí, Don Giovanni. Porque Don Giovanni es de las que compuso Mozart. Recomienda. Sí, es de Henri Barrault, como dije, y es de Taurus. Es un libro que yo creo que se puede conseguir fácilmente, porque esta edición que tengo yo es del 91. Sí, o sea, las 5 grandes óperas. Las 5 grandes óperas de Barrault. Di el autor porque tengo yo interés en que lo repitas, que lo pronuncias muy bien. Henri Barrault. Sí, exactamente. En Taurus. ¿Qué bueno, me decías de...? Sí, me alegro que una de ellas coincida, que sea Don Giovanni. Hombre, yo considero que esa es una de las 5, Yo creo porque, según el filósofo danés Søren Kierkegaard, sí que... es la ópera perfecta. Sí. Y efectivamente lo es. Pues ya vamos a hablar precisamente ahora de esto. Ahora vamos a hablar de esto. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Ahora sí ya podemos hablar de lo que queráis. Quiero decir, bueno, Don Giovanni, pues... No, decías antes que pues teníamos que hablar de las óperas más importantes de Mozart, comenzando por esas bodas. Bueno, a mí Don Giovanni, Don Juan, me parece, sí, que es imprescindible. A mí me interesa también, seguramente a vosotros no tanto, que os parecerá acaso, como a muchos otros, Così fan tutte, os parecerá una cosa menor. Es más de enredo. A mí me apetece muchísimo. No lo es. Musicalmente no lo es. A mí me apetece muchísimo. Hombre, yo hubo un tiempo que prefería la flauta mágica, sí, pero ahora prefiero Don Juan. Me ha llegado a gustar más. Pero bueno, la flauta mágica. Così fan tutte, lo que tienes que tiene un argumento que no se sostiene. Claro, a eso me refería yo con lo del enredo. Malo. Pero la música es genial. Sí, la música es genial. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cómo le saca partido este hombre a un argumento pues tan pobre como y en fin, es un poco eso, es el teatro de Beaumarchais, es el teatro de antes de la Revolución, aquel tiempo tan dulce, como decía Talleyrand. Sí. Y claro, yo creo que Don Juan es una obra más profunda y más interesante en todos los aspectos, no solo musical, sino... es por el tema, claro. Por el tema que acoge y desde luego la música que le pone, que le pone el genio, ¿no? Sí. Bueno, pues estas óperas, curiosamente, las compone Mozart cuando ingresa en la masonería. Y os preguntaréis, como yo me lo pregunté muchísimos años, ¿pero qué hace un genio de esta categoría metiéndose en la masonería? Claro, llegué a una conclusión que después lo corroboré con unos libros, ¿no? Leyéndolo en libros. O sea, Mozart estaba lleno de envidias, de intrigas,
sea, toda la mediocridad era en contra de él, iba en contra de Mozart. Entonces, él se refugia en la logia y encuentra un estado de paz que no lo encontraba de ninguna otra manera. Además, en aquel momento la masonería representaba un progresismo que hacía que hubiera grandes intelectuales, grandes artistas metidos dentro. Era pues, Goethe en su época, por ejemplo, y después Herder y otros. O sea, la masonería era muy atractiva para los librepensadores, digamos, los que estaban un poco intentando una autonomía de pensamiento y de creación frente pues, a la tradición y a la representante de la tradición en política del antiguo régimen y en todo lo demás la Iglesia Católica. Bueno, precisamente, ya que surgió lo de Così fan tutte y lo de... De hecho, por cierto, antes que me olvide, la flauta mágica ha sido definida como un recital masónico. Como un... Es que lo es. Es que, a ver, es que Lo es. eso es justamente lo que iba a decir. Pero no era un recital, andaba buscando la palabra y no... No, bueno, pero bueno, masónica es. Sí, masónica, además es la más bien esa de las óperas de Mozart. Sí. Es la que él, desde su lecho de muerte, porque la estrena 2 meses antes de morir, en septiembre de 1791, y él muere el 5 de diciembre, dentro de unas semanas escasamente se cumplirán 227 años de la muerte de Mozart. Sí, que ya es una forma de homenajearlo. Bueno, pues Mozart estaba ya en el lecho de muerte 2 días antes y se estaba representando la flauta mágica en Viena. Entonces él dice, mucho me gustaría volver a ver la flauta mágica. Mira el reloj y dice, ahora está cantando la reina de la noche su aria primera. Ahora va a entrar Papageno. O sea, sigue la ópera por el tiempo, por el minutaje, desde su cama, desde su lecho de muerte. Sí, es probable que la estuviera oyendo incluso. Claro, ya no pudo volver a verla porque a los 2 días muere, ¿no? Entonces, pero bueno, la ópera está llena de referencias a la masonería. Sí, bueno, aunque hay quien la enfoca como un cuento de hadas, no hay tal cuento de hadas. Bueno, no es incompatible. La historia es una historia que es un cuento de hadas, pero en realidad es una alegoría masónica. Una alegoría masónica. Claro. El número 3 una cantata masónica. Es referencia de la masonería por encima de todo. Porque la masonería es muy del número 3. Bueno, ya Aristóteles decía que a la inteligencia le gusta el número 3 y la masonería se toma muy en serio esto y entonces ahí está lleno de... ya el principio de la obertura. Pero bueno, hay 3 templos, está la iniciación también a ser una... Está la iniciación, está el templo de la sabiduría, es la logia masónica, el 18, que es el 6x3 de Sarastro, es el grado del gran maestre. Ahí está el de gran la maestre, logia, claro. Exactamente. O sea que la pregunta es, ¿la Iglesia Católica es la reina de la noche? ¿La qué es? La Iglesia Católica. La que se presenta primero como la que se queja de que su hija está raptada por el malvado... Primero la presentan como el hada buena, claro, cuando es todo lo contrario. Y luego en la... Y Sarastro igual. Claro, y Sarastro lo presentan como el malo de... Entonces, la pregunta que nos queda es tan simple de identificar la Iglesia Católica con la Reina de la Noche y, digamos, la masonería y el racionalismo y la ilustración con Sarastro, o es algo más complicado. Es más complicado. Es más complicado, ¿verdad? Aunque uno tiene esa es intuición... una obra de gran profundidad, por eso digo yo que compararla con un cuento de hadas, pues es... Bueno, pero el cuento de hadas es como el armazón, es como el andamio sobre el que se monta todo el tinglado. De todas maneras, si el armazón no fuera ese, no podría ser la obra de vocación popular que fue, porque es un Singspiel, está pensado para que Schikaneder la monte allí en su teatro popular, no era una ópera de corte, exactamente. Bueno, de hecho, y por eso gusta tanto. De hecho, era un barrio de arrabal. Era un barrio de arrabal. Claro, es decir, era una zona, no fue prevista, y el público al que acudía era un público, ¿cómo decir?, intuitivo. Bueno, popular, popular. Sí, claro. Desde luego nada que ver con las óperas de corte del arzobispo o la corte vienesa. Las referencias masónicas... Pero bueno, esta es popular, que se acepta como popular, yo creo que por los efectos que tiene. Claro. Porque tiene unos efectos visuales que son
Sí, el que aparezca la reina, el que aparezca... Y porque tiene ese andamiaje de un cuento popular, que es la serpiente y el vamos a ver, monstruo la y el referencia al otro. cuento de hadas no Luego es hay que por casualidad. Aparece Sarastro tirado por un carro con 6 leones, tal, o sea, todo eso, claro, es un poco de... Y Claro, aparte claro. el juego que puede dar eso después en la escenografía tardo-barroca, Sí, sí, ¿no? sí. Que yo me lo tú puedo dijiste imaginar del ahí. El Shakespeare fantástico, habría Sí, que claro. decir, ¿no? Es decir, ¿no? De todas maneras hay elementos mezclados, porque hay algunas áreas que son claramente de gran ópera. De gran ópera, ¿no? Y hay otras que son como canciones populares, como lo que canta Papageno, que podría Sí, ser una el canción dúo de Papageno con Papagena... Sí, o sea, por ejemplo. Perdón, Esa simplicidad casi infantil que sí, tiene. es infantil, sí. ya dijimos Una ópera dos o muy- tres muy veces la mixta. palabra Singspiel y no tiene los espectadores porque necesariamente saber de qué se trata. Pues es una Claro, ópera vamos a ver, que es que contiene conviene partes decirla- cantadas con partes habladas, Sí, como nuestra... tiene- Como nuestra zarzuela, exactamente. La ópera Exactamente bufa, igual Y que tiene, la ópera pues, cómica francesa o la También. zarzuela nuestra. digamos, una vocación como popular. Es decir, no es la ópera de corte, Ah, es la eso, ópera seria, exactamente. ni la ópera bufa. Es Claro. una especie de zarzuela. Es lo que explicaría, por otra parte, el elogio particular que Nietzsche hizo de la zarzuela, porque el Singspiel alemán seguramente está en la mejor tradición germánica de piezas de este tipo. Es decir, se explica que a Nietzsche le gustara la Lo zarzuela. que pasa es que esto no es simplemente un Singspiel. O sea, es... De hecho, Mozart decía que era una gran ópera. Y es verdad. Junta elementos muy diversos y el resultado es mucho más de lo que pudo ser nunca un Singspiel antes. Pero bueno, ya el Singspiel ya lo conoció a través del Ratón el Serrallo, Sí, claro. que también es otro Singspiel. Y tal, y bueno, ahí es donde empieza ya el gran Mozart a despuntar, ¿no? Es que al fin y al cabo él todavía no es un burgués. La burguesía es una clase que está despuntando y él no es de una gran familia, es un empleado, como decía el obispo Coloredo. Es decir, no va a tener la conciencia burguesa de Beethoven todavía, claro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado si no se muere? ¿Hubiera habido un Beethoven si realmente Mozart no hubiera muerto tan joven? Porque hubiera sido aplastante un Mozart de 55 años. Me pregunto yo... Claro, es que muere casi con 36. Claro. Bueno, yo creo ahí sí que puede haber alguna discrepancia. Los genios, en el sentido que describimos a Mozart, yo creo que no tienden a ser ad eternum. Es decir, yo creo que hay... Es como los niños prodigio, que no fue en su caso Mozart, pero los niños prodigio generalmente se frustran pronto. No fue el caso de Mozart, pero... en fin, lo voy a decir ahora en homenaje a la memoria de Arturito Pomar, Arturo Pomar, el ajedrecista español, niño prodigio. Fue un niño prodigio del ajedrez y después acabó siendo un buen jugador de ajedrez. Nada más, ¿no? Es decir, ahí hay un... en fin. Pero bueno, esto nos está apartando de la historia, porque Yo claro... creo que el caso de Mozart no es ese. No. Yo te entiendo lo que quieres decir, si hubiera vivido más. No, yo creo que Mozart a los 80 y pico de años no De está hecho, hay una evolución muy componiendo... clara Sí, en eso su sí. obra que ya anuncia cosas que pues simplemente no se van a analizar por él, claro, pero que sí que se van a desarrollar por otros que vienen Sí, después. pero la forza del destino, que diría... ¿Qué diría Verdi? Por eso se muere, Bueno, no sé. por eso se muere. Es una forma... Pues que además no le podemos volver a dar Sí, más años. no, bueno, pero está es... No, lo digo para la reflexión. Acabo de decir una cosa importante. Tampoco, en fin, es para ponerse... Bien, vamos a ver. En todo caso, vamos a hablar ligeramente, así más o menos, del Don Juan y de Cosi fan tutte, que a mí me interesa, ya se ve de una manera... Vamos a ver, lo de Cosi fan tutte tiene que ver con lo siguiente. Para mí es una evocación particular y de cierta emoción, porque me recuerda la última conversación que tuve con Roberto Casteleiro, el actor de la película Siempre Social. Por otra parte, profesor, historiador, fallecido Compañero hace... mío que fue en Bazán. Sí, también, ¿verdad? Bueno, y en fin, Roberto Casteleiro, yo tenía con él una particular amistad, siento una emoción especial, lo digo con frecuencia en este mismo programa, y la última vez, no la última vez que hablé con él, que hablamos de otra cosa, pero la última vez que hablé con él de música,
Hablamos del Cosi fan tutte porque venía él, por cierto, él tenía una formación musical extraordinaria, excepcionalísima, heredada a través de su madre, Y venía de ver el Cosi fan tutte en Barcelona, él, y lo hablamos. Entonces, para mí es una recreación particular, y me decía él, nos decíamos, y yo estaba de acuerdo, en que de ninguna manera es una obra menor. De ninguna manera. Es que no lo es. Pero a lo mejor es la simpatía personal con que lo vemos. El desarrollo temático, el argumento. Bueno, lo que pues tiene es un enredo de parejas. Hombre, a mí me parece un poco inverosímil. Es de la trilogía de Da Ponte, es el sí, más pobre que tiene. Sí, el libreto más pobre. Sí. Pero, bueno, no la música. No, porque la música es genial. Y como ópera funciona muy bien, dramáticamente, sí, a pesar de que... A eso me refiero. Por lo demás, yo creo que tiene el argumento, ese argumento menor, que es cierto, pero yo creo que tiene la virtud de que puede gustar a un público mucho más amplio y variado. Es decir, es que tampoco más el público fácil, que va a la ópera se pone en plan filosófico a analizar lo que quiso decir Da Ponte con aquello, ¿no? Con él así hacen todas, ¿no? Claro, lo ves y disfrutas de la música. Un punto sí que lo aproxima a la literatura libertina de la época, pero digamos civilizada y elegante, es decir, más allá de lo clandestino de la mayor parte de esa literatura de aquel momento, ¿no? Bueno, y por eso ya un poquito de, en fin, la epopeya burguesa de los sentimientos y las convenciones que va a dar tanto juego en el siglo siguiente. Qué bueno que los sentimientos están ahí, ¿no? Sí, yo no digo que no los haya, pero... Lo que propone Don Alfonso, pues... Pero las convenciones son las convenciones. No es desde luego el amor romántico, ¿eh? Bueno, Don Alfonso gana la apuesta, es decir, esto está claro. Bueno, la apuesta... Es que ya lo dice el título, así hacen todas. Claro, el asunto... ¿Y qué esperabas? A mí me gustaría desgranar un poco el argumento de fondo, pero en fin, Cosi fan tutte, procurad enteraos de qué va. Es decir, lo que hacen todas las mujeres, bueno, pues con la intención, naturalmente, sobre todo conviene citar esto, 2 mujeres hermosas. Este matiz es muy hermanas. Este matiz es muy... No, pero hermosas. Este matiz es muy importante. No, lo digo... Es que si no fueran hermosas, ya el principio del coqueteo quedaría cojo. Es que y como todo se trata... Hay que apuntar que son hermanas, ¿eh? Sí, porque van a hacer el intercambio entre 2 hermanas. Hacen un cruce, claro. Un swinging. Bueno, ya vemos que intercambio de parejas sí es. En fin, enteraos del resto quien no lo sepa. En todo caso, de la flauta mágica ya dijimos algo. Por cierto, Lorenzo da Ponte, que en efecto es el libretista, de las 3. De tantas cosas, ¿no? Pero en concreto de Cosi fan tutte también, ¿no? Pero bueno, comienza con Las bodas de Fígaro, que también pertenece a otra trilogía. Sí, claro, es que ahí ya dice Cosi fan tutte, en Las bodas de Fígaro. Sí que lo dice. Ahí ya lo dice. Pero bueno, pertenece a la trilogía de Beaumarchais, que tiene El barbero de Sevilla, a la que pone música Rossini. Sí, claro. La segunda parte es Las bodas de Fígaro y la tercera parte es la madre culpable. Pero no la conozco yo. La madre culpable, que nunca se le puso música. Nunca se puso en ópera. Pero que fíjate, yo en Las bodas de Fígaro, pues a Cherubino lo veía como ese mariposón amoroso que dice, que le nombra Fígaro, que anda siempre en el medio de las señoras y metido entre sus encajes y puntillas. Porque y demás. Está en esa edad en la que está saliendo de la extrema juventud y entrando ya en la hombría. Exactamente. O sea, pero yo siempre lo vi así, como un mariposón amoroso, ¿no? Sí. Y resulta que en la madre culpable tiene un hijo con la condesa. Ah, sí, o sea que evoluciona, efectivamente entra... A mí aquello ya, el concepto de Cherubino ya me cambió. Cherubino, ¿no? A la victoria. Totalmente. Bueno, dejadme decir una cosa que es interesante desde el punto de vista literario y cuasi filosófico, y que conoceréis, pero en todo caso me parece decirlo. Lorenzo da Ponte, que era un libretista famosísimo, que como dijimos hace un momento, trabajaba también para Salieri y para otros compositores. En cualquier caso, era un hombre, tenía amistad personal
con Giacomo Casanova. Esto sí, es una de las leyendas sobre la composición del libreto de Don Giovanni. Claro, que participó. Era un experto en aventuras amorosas. No, es que a esto quería referirme. Casanova, claro, desde luego. A esto quería referirme. Es decir, Giacomo Casanova, en fin, que escribió, como se sabe, al que se le atribuyen más de 100 conquistas amorosas, pero fetén, nada de... Hombre, tenía que ser muchas más, porque... Tiene más Don Giovanni. En el catálogo de Don Giovanni... En España son ya 1003. Sí, ya son 1003 en España. Sí. Bueno, de Giacomo Casanova aprovecho para recomendar La historia de mi vida, las memorias de Casanova, que son interesantísimas. Y la película de Fellini, el Casanova de Fellini. Sin duda. Una película visualmente arrebatadora. Y muy triste, por cierto. Las memorias de Casanova, la historia de mi vida de Casanova, la regalé yo no hace mucho. Pero en la edición que ya antigua, El Arco de Eros. El Arco de Eros, justo. Qué bien, qué bien. En una magnífica edición de El Arco de Eros. Celebro que lo digas, en fin. El Arco de Eros, ahí, en esa Ahora edición... yo creo que ya no puede estar... Hombre, en algún librero de viejo o algo así se podrá conseguir. Sí, El Arco de Eros es una magnífica traducción, por otra parte, con muchas ilustraciones y demás. Bueno, pues en efecto, pues a esto quería referirme. Bien, entonces, Lorenzo da Ponte era un hombre, en fin, que tenía una inspiración parecida a la de Giacomo Casanova, quiero decir, respecto a las mujeres. Y eso, añadiendo que fue clérigo. Sí, claro. Y que muere en Nueva York. Sí. Bueno, esta parte ya no la conocía. Sí, lo de Nueva York es un poco sorprendente. Pero bueno, los clérigos amorosos no eran en todo caso, nada extraordinario. No era extraordinario, no. En todo caso, el arte de la seducción en él tenía una impronta particular. Y de hecho, cuando tenía... Yo creo que también cuando no tenía, pero en todo caso cuando tenía momentos de intenso trabajo, se hacía acompañar por alguna mujer, más bien alguna jovencita, de la que consta incluso alguna literalidad de frase, diciendo, es que tiene 16 años, dice, pero es muy bella. Es decir, yo... quisiera verla como una hija, pero... En fin... Ella no me deja. Sus encantos no me lo permiten. Hay que tener en cuenta además que 16 años, en aquel tiempo era como 25 ahora. Bueno, el Don Juan ya sabemos... La segunda que compone, en colaboración con Mozart, es el famoso Don Giovanni. Sí. Que para mí es la cumbre de la trilogía. Que ahí yo diría que sí es la cumbre de Mozart. Bueno, es lo de Kierkegaard, la obra perfecta, sí, ¿no? Ahí tiene cabida, es que respecto a las voces, porque tengo que apuntar que Mozart escribió las composiciones que estaban patentes y vigentes cuando él vivía, desde la sinfonía, las misas, óperas, sinfonías, motetes, etc. Compuso de todo, pero siempre se vio realizado con la ópera. Él decía, que a través de sus muchas cartas que le mandó al padre y a la hermana, y a amigos, que la ópera era lo que le privaba a él. Que él escuchaba una ópera y lloraba y que de aquello le producía unos sentimientos que no se lo producía ningún otro tipo de música. Entonces, con Don Giovanni... De hecho, el Requiem es muy operístico. Yo creo que por eso es tan conmovedor. A mí, comparando las sinfonías, la Júpiter o cualquiera, con el Requiem es una música mucho más que te refieras al Requiem porque yo creo que es porque tiene algo merece muchísimo la pena el Requiem es la visión de la muerte desde su punto de vista, que es el que está escribiendo. Sí, se ha dicho mucho que él pensaba en su propia muerte. Yo no sé si estaría tan convencido de que se iba a morir. Bueno, es un encargo. Claro, es un encargo. El Requiem se lo encarga. Pero como le coincidió pero tardó 10 minutos en morirse. No, él no, bueno, no lo acaba. Es una forma de decirlo. No lo acaba. Él lo deja incluso. Por eso queda inconcluso. Pero deja trazado más o menos la línea que él quiere y tal. Y ese lo termina un discípulo de él. Sí. Franz Xaver Schumacher. Sí. ¿No? Que después era músico a su vez. Pero bueno, pero basado todo en los apuntes que tenía. Que eso lo refleja muy bien la película Amadeus, con Salieri.
Sí, porque como a esa película le gusta un poco la leyenda, también surge la leyenda siniestra de... Pero bueno, con las dos grafías que tiene el Requiem, que efectivamente tiene dos grafías, los originales, la de él y la de Susmair, en la película es Salieri el que toma... Y además Schaffer utiliza otra parte de la leyenda, que es que de la rivalidad supuesta, pues se insinúa que podría haber sido asesinado por Salieri, otra completa fantasía histórica, claro, pero bueno... Aparte de que no se demostró nunca, que da mucho juego en la... No se demostró nunca, porque él en su locura, Salieri, dice que sí asesinó a Mozart, ¿no? Sí, ya, pero bueno. En todo caso... Hoy ya no se lo cree nadie. Ahora, evidentemente, teatralmente, da un juego ahí... Sí, que da, claro. Oye, además lo supo aprovechar bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. No sé, si queréis decir algo a modo de conclusión... De Don Giovanni. Porque ya... Don Giovanni o de lo que sea. A ver, porque ya tenemos que... El Don Juan ir al cierre del no es programa. nuestro Don Juan. El Don Juan de Mozart. Eso hay que decirlo claramente. Ni hay Doña Inés, ni hay redención por el amor al final... O sea, hay que marcar unas distancias bastante claras. Es un compendio de todos los Don Juan. Sí, es un compendio. Es un compendio. Hasta incluso el que estrenó Gazzaniga el mismo año o sea, Bertati. El texto de Bertati es el que más se aprovecha da Ponte. Sí, elimina personajes. Y el Leporello es un poco, en fin, francés. No sé de dónde lo sacó. Hay que decir que me imagino que de Molière, del Don Juan de Molière debió de sacar la inspiración para el Leporello. Y ese satanismo que tiene el Don Juan al final, el no, ese cuando lo arrastra a la tumba del comendador, eso tampoco es muy ni de Tirso. Bueno, de Tirso quizá más, pero Tirso yo creo que no lo conocía. O sea, yo creo que es lo que más encumbra al personaje. Porque después de una vida licenciosa, que al final de tu vida te arrepientas, quiere decir que si vuelves a vivir no volverías a hacer lo que has hecho. Y él se mantiene y dice, para nada, no me arrepiento bajo ningún concepto, prefiero morir. Prefiero condenarme. Eso lo que está aceptando es la condenación, porque lo que le ofrece es en fin, la salvación a través del arrepentimiento. Terminó en las llamas. Claro, sí. A fin de cuentas, su único pecado fue matar al comendador. Sí, porque el catálogo de señoras que recita el criado, a fin de cuentas eso no es culpable de nada. El criado es Leporello, claro, del que estamos hablando. O sea, pero el único pecado que tuvo fue el de haber matado. Bueno, lo que pasa es que no sabemos si en su vida no habría hecho más cosas, a lo mejor, al hilo de sus otras conquistas, si no habría matado a otros señores por ahí. Yo creo que ya esto queda muy bien así, porque claro, esa parte nos permitirá retomarla. Está claro que era un pecador. En la próxima ocasión, claro, en la próxima ocasión... El disoluto punito. Que vuelva Juanjo por aquí. De la obra, ¿no? Porque ahora tenemos que dejarlo ya, Juanjo. Tenemos que dejarlo. Ahora que va a aparecer el comendador aquí. Sí, estaba a punto. Me han invitado a la cena. Bueno, vamos a ver, ¿Puedo hacer un comentario final? Claro, no, por supuesto, te iba a invitar a que lo hicieras. Que de ser cantante de ópera me hubiera gustado representar al comendador. Ese bajo portentoso que pone Mozart, o la voz que le pone Mozart, eso es una delicia para todo cantante que se precie. Bueno, pues aquí queda la expresa voluntad de Juanjo, que nunca se sabe. El convidado de piedra. que nunca se sabe, ¿verdad? No fue el convidado de piedra, es una frase hecha, pero no. Naturalmente. Aquí ha sido el invitado así es, de carne y hueso. Así es. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y bien, lo de la poesía hoy sí que lo vamos a dedicar, sí que me pareció de interés relacionarlo directamente con el asunto que nos ocupa. Voy a leer dos poemas, uno más breve, el otro algo más largo, aunque incompleto. El primero de ellos se refiere a un argentino, bibliotecario y profesor en letras, como se dice en la jerga argentina, con varios premios de poesía y ensayo, un hombre notable en el mundo de la cultura, de nombre Guillermo Gagliardi. Este es un poema, en fin, por lo menos está escrito como tal poema, que se titula La línea mozartiana,
Ondas de un suave mar, la sinfonía de Mozart. Y dice así: la luz celeste, la melodía y claridad definen esas notas su genio musical. Juego insuperable de claves, violines y aires proclaman netamente la esencia augusta del arte clásico. Digo clásico y nombro lo eterno, lo perfecto. Evidente, el espíritu divino está en él. La línea excelsa de sus sonidos exige, reclama atención devota y sobre todo se enciende hasta mi alma en mi ambiente al escucharlo. Bueno, a mí me parece que es un elogio extraordinario de Mozart, que todos podríamos, desde luego, estar de acuerdo. Ya desde el punto de vista de la calidad de la composición poética, ya se verá, eso sería otra cosa. Pero, vamos a ver, traigo ahora, para compensar en términos estrictamente líricos, poéticos, hondamente poéticos, a Arthur Rimbaud. En fin, fueron unas toses de Emilio, pero no porque esté en desacuerdo con el espíritu poético de lo que yo voy a leer a continuación. Dije un poema de Rimbaud titulado A la música. Es un fragmento del poema desde su inicio, pero incompleto. Este es un largo poema, yo voy a leer, un fragmento inicial. El gran Rimbaud dice así: a la plaza que un césped dibuja ralo y pobre, y donde todo está correcto, flores, árboles, los burgueses jadeantes que ahogan los calores, traen todos los jueves de noche su estulticia. La banda militar en medio del jardín, con el vals de los pífanos, el chacó balancea. Se exhibe el lechuguino en las primeras filas y el notario es tan solo los dejes que le cuelgan. Rentistas con monóculo subrayan los errores, burócratas henchidos arrastran a sus damas, a cuyo lado corren fieles como comacas, mujeres con volantes que parecen anuncios. Sentados en los bancos tenderos retirados, a la par que la arena con su bastón atizan, con mucha dignidad discuten los tratados. Aspiran rapé en plata y siguen. Pues decíamos, el gran Rimbaud, el terco e insolente Rimbaud, el poeta de todas las pasiones, que decidió pasar una temporada en el infierno con Verlaine, con Paul Verlaine, por el medio, enredando, acechando, y antes de retirarse pronto y definitivamente a sus predios de negocios africanos, esa vulgaridad tan escasamente poética. Claro que para entonces, a una edad de juventud bien temprana, él, Rimbaud, ya se había inmolado por la poesía para siempre. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. ¿Cómo van esas toses? Bien, bien. Algo mejor, sí, algo mejor. Bien, finaliza aquí también, claro, Crisol de Cultura, en este sábado, día 1 del mes de diciembre de 2018. Muchas gracias, Juanjo, por tu presencia, por tu conversación. Muchas gracias por Mozart. Un placer. Y en fin, si te parece, ya abierto y en marcha el nuevo próximo año, volveré a convocarte y hablaremos de lo que cuadre. Bueno, medio lo tenemos ya entrevisto, ¿verdad? Si te parece bien. Cuando tú me digas, me parece perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ti, Emilio.
De las toses no te digo nada porque ya sé que fue una cosa circunstancial, accidental. No es que andes tú mal de catarros ni de cosas, pero claro. Bueno, la próxima semana nos visitará Jaime López, investigador minucioso de personajes y circunstancias y curiosidades de la historia de Galicia y en consecuencia de la más particular relacionada con Ferrol. Últimamente anda Jaime por este plató de televisión Ferrol con bastante frecuencia, pero aspiro yo a que la suerte de nuestra conversación y el enfoque de la personalidad cultural de Jaime, que bien conozco, resulten en Crisol de Cultura de alguna originalidad bien diferente a lo que acostumbra. Y de momento ya me propuso un tema de conversación sumamente interesante, sumamente curioso, sumamente original, considerando que él, repito, me lo propone. El feminismo en Galicia y por extensión en España, desde mediados del siglo XIX más o menos y hasta la Segunda República, seguramente. Y lo digo así porque ya veremos hasta dónde nos da el hilo. En todo caso, ya lo anticipo, nos ocuparemos de las figuras, cómo no, principales y notabilísimas de Rosalía de Castro y su relación con Manuel Murguía, ojo, que tiene su interés, Concepción Arenal, naturalmente, cómo no, Sofía Casanova y algunas otras de marcado interés, marcadísimo, pero menos reconocidas públicamente y de las que Jaime nos va a informar. Será una conversación, ya veremos si con algunos puntos discrepantes, acaso sí, pero en todo caso de no perdérsela. En fin, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda, entera y completa por vuestra actitud crítica, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra complicidad y por vuestra simpatía también. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 según obligados ajustes de programación. Y después, naturalmente, en Internet para todo el ancho mundo. Sea de recordar que si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y un animado coloquio a su final. Será un placer encontrarnos de nuevo el próximo sábado. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to